Hermanos, se cuenta que en un pueblito se estaba organizando y programando un gran concierto de música. Se dice que llegaría la mejor de las bandas que tocan música pop. Y pues todo el mundo movilizado trabajando por este propósito. Montaron la carpa, las sillas, el sonido, las luces, etcétera. Todo lo que conlleva tener este gran evento. Pero los integrantes de este grupo mandaron los instrumentos en otro vehículo, ¿se pueden imaginar ustedes? Y pues no había llegado todo el cargamento. Y por fin llegó, pero no llegó uno de los instrumentos musicales importantes de la banda, el órgano de estos muchachos no llegó. Y se pusieron a probar con lo que tenían, con tambores, con guitarras, con flautas, con todo, pero no se escuchaba bien. Cerca de ahí había una iglesia cristiana. Se les vino una idea, vayamos a pedir el de ellos. Vamos allá para pedir prestado ese instrumento musical y así salir del compromiso. Y fueron, pero ¿se imagina qué sucedió? Salió el que dirigía la iglesia y habló con ellos, pero no les prestó el aparato. Y lo más curioso fue que no hubo concierto esa noche. Quizás algunos de ustedes dirían, uy, qué líder, qué pastor tan envidioso, tan egoísta, ¿sí? Eso quizás no lo prestó porque pensó que se lo iban a dañar. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? La razón por la cual este hombre no había prestado el instrumento musical era porque ese instrumento había sido dedicado para el servicio a Dios y no podía ser usado para el servicio mundano. Asimismo, hermanos, ustedes fueron apartados, ustedes fueron separados para el uso exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos prestarnos para el uso del mundo. Fijémonos lo que dice aquí la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 15 al 16. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y quizás nos preguntemos, ¿pero qué es la santidad? Otros dirán, ¿cómo podemos vivir una vida santa? ¿Cuál es la recompensa de tener una vida santa? Otros dirán, ¿por qué la santidad es tan importante para Dios? ¿Y por qué se habla de santidad y santificación todo el tiempo? Tristemente, hermanos, se ha dejado de predicar acerca de la santidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo ahorita está mezclado con el mundo y no quiere apartarse del mundo y de sus deseos. ¿Por qué es importante la santidad? Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es vital, es de vital importancia para nuestras vidas cristianas. ¿Pero qué es la santidad? ¿Sí? El libro de Esdras, capítulo 8, el verso 28. Esdras 8:28 dice lo siguiente, hermanos. ¿Sí? La definición de la palabra santidad. Ahí podemos inferir qué es la santidad.
Y les dije, ustedes están consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Mm? Entonces, como podemos darnos cuenta, hermanos, la santidad es consagrar nuestra vida a Dios. ¿Ah? Consagrar todo lo que tenemos para el servicio de nuestro Dios. ¿Ah? Todos nuestros dones, todos nuestros talentos, todo lo que Dios te ha dado, consagrarlo a Él. ¿Ya? Santidad en el idioma hebreo y griego quiere decir separado y apartado para Dios, consagrado exclusivamente para un solo uso, ser hecho, dedicado y estar disponible para Él. En otras palabras, hermanos, la santidad quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios y en el sentido de imitar, parecernos al Dios que servimos. ¿Ah? Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tratar de imitarlo a Él, vivir como Él vivió para poder agradarle y servirle. Hermanos, vivir en santidad, llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal y del pecado y entregada al servicio de Dios. ¿Ah? Si nosotros queremos servirle a Dios, tenemos que apartarnos del mundo y del pecado. ¿Sí? Claro, estamos viviendo en el mundo, ¿sí? Pero no contaminándolos con las cosas del mundo, apartarnos del pecado. ¿Ah? Por ejemplo, hermanos, ustedes se han preguntado, ¿quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Ah? ¿En qué pensamientos meditamos nosotros? ¿Será que meditamos en la palabra de Dios? ¿O será que nuestros pensamientos no están entregados a hacer la voluntad de Dios? ¿Será que los pensamientos los tenemos en el mundo? ¿O nuestro corazón lo tenemos la mitad en el mundo y la mitad con Dios? ¿Ah? ¿Cómo reaccionamos en nuestra vida cotidiana? ¿Será que somos unos cuando estamos reunidos con nuestros hermanos, pero otros cuando otras personas totalmente diferentes cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo? ¿Ah? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Ah? Recordemos lo que dijo Job: hice un pacto con mis ojos para no pecar contra Dios. De hecho, con nuestros ojos podemos también agradar o desagradar a Dios. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Ah? Muchas veces nos dedicamos, hermanos, a ver cosas infructuosas, a de pronto estar pegados a las redes sociales, al celular. ¿Ah? Pero no le invertimos tiempo a Dios, a la obra de Dios, a orar, a estudiar la palabra. No le invertimos tiempo a predicar el evangelio de salvación. ¿Cuántas personas nos están perdiendo en estos momentos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Ah? A veces nos dedicamos a destruirnos entre nosotros mismos, a murmurar el uno del otro, ¿sí? Y muchas personas se están perdiendo. Dios quiere que vayamos a esas personas, ¿sí? A hablarles de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Padre ha hecho con nosotros. ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? ¿Les predicamos la palabra de Dios? ¿O nos limitamos a murmurar? ¿Nos limitamos a difamar? Hermanos, es muy importante meditar en eso. Pero quizás ustedes dirán, ¿cómo se obtiene la santidad? Bueno, hermanos, ya sabemos que es santidad, apartarnos del mundo y del pecado para servirle a Dios. Ahora, ¿cómo tenemos la santidad? ¿De qué forma? Bueno, la primera forma, hermanos,
es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Debemos permitir que el Padre y su Hijo Jesucristo gobiernen nuestra vida, que sean ellos quienes controlen todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven, hermanos? ¿Ah? Debemos permitir que Dios gobierne nuestra vida, que Él controle nuestro ser, nuestro espíritu, alma, cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Ya? Todo, que sea Él el timón de nuestra vida. ¿Ya? También el hombre se santifica a sí mismo cuando se separa de aquello que es malo e impuro. ¿Ah? Efesios 4, 22 al 24. Fíjense lo que dice, hermanos, en este consejo que nos da la palabra de Dios. Efesios 4 del 22 al 24. Dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso consejo, ¿cierto, hermanos? ¿Ah? Esa es una forma como podemos alcanzar la santificación. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, quizás algunos dicen, pero ¿cómo puedo despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? Bueno, renovando nuestra mente, nuestro espíritu, dejándonos purificar por el agua de la palabra de Dios. ¿Ya? Y de esa forma, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a transformar, ¿ah?, las estructuras de nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿sí? Y llegamos a ser un nuevo hombre. ¿Mm? Un nuevo hombre, ¿sí?, que trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que trata de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Mm? Por eso, hermanos, no, en nuestra vida cristiana no debemos mirar a diestra y siniestra, porque siempre vamos a encontrarnos con errores, con imperfecciones. ¿Ah? La perfección solamente la podemos encontrar en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra carne, pero sin pecado. Por eso es que la Biblia dice que puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, no mire los defectos de tu hermano, ¿sí? No mires las imperfecciones y los errores de tu hermano. ¿Ah? Mira a Cristo, que Él fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero no cometió pecado. ¿Ah? Entonces, si hacemos esto, nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. ¿Cómo nos revestimos de ese nuevo hombre? Bueno, hermanos, dejando las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones, la mala conducta, ¿sí? De esa forma nos apartamos del pecado y empezamos a consagrarnos a Dios, a tener una comunión íntima con Él. ¿Ah? Y de esa forma obtenemos santidad, arrepintiéndonos de corazón, hermanos. Sí, que es el arrepentimiento, es sentir dolor profundo por haberle fallado a Dios, ¿ya? Y le damos un giro de 180 grados,
¿no? A nuestra vida y empezamos a dar un testimonio ejemplar, de tal manera que las personas empezarán a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Usted no era así. Usted es una persona diferente. Usted es una persona cambiada. ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? Y esas personas, llámense familiares, amigos, compañeros de trabajo, empezarán a preguntarte, ¿sí? ¿Quién hizo eso contigo? Y tendrás la oportunidad de hablarle de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Tendrás la oportunidad de hablarle del Evangelio de salvación. Y muchas personas se podrán convertir gracias al testimonio que tú des. ¿Mm? ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Sí, esa es una de las formas como obtenemos la santidad. ¿Sí? Ahora, hermanos, hay tres motivos por los cuales creo que la santidad es tan importante. ¿Ya? La primera razón es porque por la que dice aquí en Hebreos capítulo 13, el verso 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Entonces, por nuestra santidad murió Cristo. Cristo murió en un madero para que tú y yo, ¿sí?, no solamente pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, sino también la santificación. ¿Mm? Es decir, para que tú y yo pudiéramos apartarnos del mundo y del pecado para servirle a Dios. ¿Ya? Jesucristo sufrió y derramó su propia sangre sobre el madero para que podamos ser santificados. ¿Sí? Entonces, si rechazamos la santidad, hermanos, que Él nos ofrece, repudiamos lo que Él realizó con su muerte en el madero. ¿No? La santidad entonces es importante porque Cristo murió para que nosotros pudiésemos obtener la santidad, la santificación. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación. Mira, hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Ah? Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, hermanos. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Santificación. ¿Y cómo podemos dar un paso para lograr esa santificación? Apartarnos de la fornicación. ¿Ah? Ya en otros, bueno, se han hecho estudios sobre la fornicación, que proviene del griego porneia y se refiere a todos los pecados relacionados con inmoralidad sexual. ¿Sí? A veces queremos ser santos, pero no dejar cosas que le desagradan a Dios. Y eso no es posible, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En este proceso de la santificación, el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí?, de la energía divina, del poder de Dios, es evidente. Sin la acción del Espíritu Santo no podemos reconocer, ¿sí?, que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, recordemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Ah? Y somos completamente santificados, ¿ah?, de la forma como Dios quiere hacerlo con nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, recordemos, hermanos, Jesucristo murió para que tú y yo pudiéramos lograr la santidad. Porque Él dice, sean santos como yo soy santo. El segundo motivo por el que la santidad es tan importante es que la naturaleza carnal nos aleja de la santidad. Tenemos una lucha interna, hermanos.
¿Ah? Romanos capítulo 7, el verso 20 al 24, dice lo siguiente: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, hermanos, que esa lucha interna no solamente la experimentas tú, la experimentas yo, sino la experimentó también el apóstol Pablo. ¿Ah? Dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en este mundo pecaminoso, siempre tenemos que luchar contra nuestras debilidades, contra nuestros errores, contra nuestras imperfecciones, ¿sí? Siempre tenemos que pedirle perdón a Dios por algún error, alguna falla, algún pecado que hayamos cometido, ¿sí? Porque la santificación no se logra de la noche a la mañana, hermanos. Es un proceso que dura toda la vida, hermanos, ¿sí ve? Mientras estemos en este mundo imperfecto, ¿sí? Siempre tendremos que luchar contra nuestra naturaleza carnal, ¿ya? Entonces, es muy importante vencer a nuestra naturaleza carnal. ¿Ah? No la podremos destruir, pero sí la podemos dejar agonizante. Lo importante es alimentar nuestra naturaleza espiritual y matar de hambre para que quede agonizante esa naturaleza carnal. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante entenderlo, hermanos, para poder lograr una santificación, ¿sí? Una santidad. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios, ¿ya? Y el tercer motivo, hermanos, por el cual es importante, ¿sí? Eh, lograr una santidad es porque se necesita, hermanos, que andemos en santidad para poder heredar esa nueva Jerusalén que Dios y su Hijo Jesucristo nos tienen preparadas. Hebreos 12:14. Fijémonos lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12, el verso 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Ah? ¿Usted quiere ver a Dios en el futuro? Usted dirá: bueno, pero ahorita no lo podemos ver porque Dios es espíritu, ¿cierto? Pero en el futuro, ¿sí? Hay una promesa de que Dios morará con nosotros, ¿sí? Entonces, esa promesa se encuentra en Apocalipsis 21, ¿sí? El verso 2 y el 3, cuando descienda la nueva Jerusalén y, y Dios establezca su tabernáculo con los hombres. Bueno, ¿queremos ver a Dios en el futuro? Sí, yo creo que todos queremos verlo, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Para poder entrar en esa nueva Jerusalén, heredarla, ¿sí? Y ver a Dios. Pues tenemos que andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Debemos santificarnos. Cuando uno reconoce y confiesa que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador, allí inicia el proceso de la santidad. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios comienza a echar fuera todo lo que compromete y daña nuestra relación con el Señor. ¿Sí? En el paraíso, eh, el paraíso, si queremos heredar el paraíso, hermanos, tenemos que andar en santidad.
porque el paraíso no tolera el pecado, la inmundicia, ¿sí? Entonces, si no somos librados de aquella naturaleza, el trabajo de Dios no estará completo en nosotros. Debemos permitir que Dios nos limpie completamente de todo pecado. ¿Mm? Si no permitimos entonces eso, entonces no estamos permitiendo que la voluntad de Dios se haga efectiva en nuestra vida. ¿Ah? Pues Él vino para derrotar completamente toda obra de maldad. Gracias a Jesús, Él ha triunfado sobre el poder de pecado y ha proporcionado la salvación plena, ¿sí?, a quienes lo desean. Él sufrió y Él murió en un madero para que nosotros podamos ser santificados y para que podamos hacer de la nueva Jerusalén nuestra morada. Entonces es por esa razón, es muy importante, hermanos, lograr una santificación. ¿Sí sabían ustedes que la santidad tiene frutos? Bueno, en Gálatas capítulo 5, el verso 17 al 24, hermanos. Gálatas 5, 17 al 24. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ah?, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y mira, hermanos, fíjate lo que dice aquí el verso 19. Ahí es cuando yo digo que, y la Biblia también lo dice, que la palabra de Dios es como un espejo, donde usted se da cuenta de cuáles son sus errores, fallas. Cuando uno se mira en el espejo, uno se da cuenta de que uno tiene manchas, arrugas, ¿sí?, granos. Pero si uno no se mirara en el espejo, no se daría cuenta de eso. Entonces, en el espejo de la palabra de Dios podemos darnos cuenta en qué le estamos fallando a Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne que tenemos y a las cuales debemos renunciar para poder lograr una santidad? Dice, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19 y 20 a 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás de pronto, hermanos, ustedes digan, bueno, yo no adultero, no fornico, no veo inmundicia, no hay lascivia, no hay idolatría, pero hay enemistades, hermanos. Si hay enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, ¿eh?, entonces estamos mal delante de Dios. Si hay disensiones, si hay envidias entre nosotros, no estamos agradando a Dios. Y lo que es más grave, que si practicamos esas cosas no heredaremos el reino de Dios. Por eso es muy importante cultivar el fruto del Espíritu para lograr una santidad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Recordemos que el amor es el vínculo perfecto de unión. Recordemos que el amor, ¿sí?, es la característica o la cualidad distintiva del verdadero cristiano. Gozo. Tiene que haber felicidad en nuestra vida, que el Evangelio, si usted considera que el Evangelio es una carga para su vida, entonces no está teniendo gozo ni felicidad. Que haya paz entre nosotros los hermanos. Que nos amemos los unos a los otros con nuestras falencias y con nuestros defectos,
¿cierto? Que haya paciencia, hermanos, paciencia. ¿Ah? Para entender al otro hermano, hay verdades que cuesta tiempo asimilar. Seamos pacientes, no nos pongamos en el papel de Dios. El Espíritu Santo es el que guía toda verdad. Hay benignidad, bondad, que haya fe, mansedumbre, hermanos, templanza. ¿Sí? Cultivemos el fruto del Espíritu Santo para poder lograr la santidad, hermanos. ¿Sí? Si decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿Ah? Hermanos, si sabían ustedes que la santidad tiene su recompensa. ¿Mm? Y una de esas recompensas, hermanos, ¿ah? Las encontramos en Hebreos 12:14. ¿Sí? El texto principal de este tema espiritual. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Debemos estar en paz. ¿Ah? Nada de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, disensiones entre los hermanos, ¿no? Y también debemos cultivar la santidad, andar en santidad. Porque si no estamos en paz con nuestros hermanos y no andamos en santidad, entonces no podemos ver a Dios. ¿Ah? No podemos recibir la herencia incorruptible de la vida eterna. No podremos ver la grandeza del poder y la gloria de Dios si no andamos en santidad. Ahora la segunda recompensa. Somos guardados, hermanos. Somos guardados. Pues como dice Salmo 37:28. Salmo 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahí lo dice claramente. Dios ama la rectitud, no desampara a sus santos. Nosotros somos como la niña de los ojos de Dios y Dios nunca nos va a desamparar. Vamos a ser guardados por Él. Es decir, la santidad es un arma de defensa, pues manteniéndonos limpios y puros, el enemigo no nos puede atacar, ni tocar, ni robar, matar o destruir. Puede ser que tengas dificultades, que atravieses desiertos, pero Dios nunca te va a desamparar. La tercera recompensa de la santificación es que con tu testimonio, con mi testimonio, ganaremos muchas almas para Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Pues la santidad se manifiesta y da testimonio del poder de Dios que puede transformar las vidas. Por ejemplo, hermanos, si tú fuiste alcohólico y ya no tomas más, y la gente se da cuenta de eso, de que ya no eres un borracho inveterado, van a empezar a preguntarte: ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué sucedió? Ahora eres diferente, eres nueva criatura, has sido cambiado, renovado y transformado. Y van a empezar a preguntarte: ¿quién hizo eso en tu vida? Y tendrás la oportunidad de hablarle de nuestro Señor Jesucristo, de su Padre Celestial. ¿Ves? Y que Él cambia vidas. Y tú podrás afectar la vida de otras personas. Con tu testimonio vas a ganar muchas almas para Cristo. ¿Ya? Así que si el adúltero no adultere más, el mentiroso no miente más, el que robe no robe más, el que abusa no abuse más, el que crea divisiones entre los hermanos ya no cree divisiones sino ame a su hermano. El mentiroso no miente más, ¿ya? El que abusa no abuse más. Los matrimonios quebrantados serán restaurados. Qué recompensa tan maravillosa por andar en santidad. ¿No les parece? Y otra recompensa es que vamos a ser felices. Salmo 119, el verso 47.
Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ya cumplir y obedecer los mandamientos de Dios no van a ser una carga para ti. Te vas a deleitar en guardarlos. Va a ser tan fácil guardar los mandamientos de Dios como respirar. ¿Sí ve? Y vas a vivir una vida de felicidad. El evangelio no va a ser una carga para ti, sino un deleite, una delicia. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? ¿Ah? Los que persiguen la felicidad muchas veces en este mundo no pueden alcanzarla. Pero cuando perseguimos la santidad, recibimos la felicidad sin pedirla. ¿Ah? Por ejemplo, se nos quita un gran peso de encima al saber que nadie va a descubrirnos de algo malo, porque sencillamente ya no hacemos lo malo. ¿Sí? Porque andamos en santidad, tenemos la conciencia tranquila, dormimos en paz, sabiendo que nuestra vida agrada a Dios. ¿Sí? Y el enemigo ya no tiene nada de qué acusarnos. ¿Sí? Tan bonito que es vivir así, dando un buen testimonio. No podemos escondernos de nadie. Tú podrás esconderte de tus hermanos, pero no puedes esconderte de Dios. ¿Sí? Él sabe. Los ojos de Dios están por todas partes, viendo lo que hacen los buenos y los malos. Y por último, la última recompensa es que nos prepara para el regreso del Señor. Recordemos, hermanos, que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿ah? Sin mancha de pecado, sin arruga de las contaminaciones de este mundo. Así que hermanos, es tiempo de empezar a andar en santidad. Es tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, ser santo es sencillamente ser más parecidos a Jesús. ¿Ah? Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sí, que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Que siempre que vayamos a actuar, a tomar decisiones en nuestra vida, digamos, Cristo, ¿qué haría? ¿Ah? ¿Cristo murmuraría, hablaría mal de su hermano? ¿Cierto que no? ¿Sí? ¿Cristo qué haría? Pongamos a Dios y a su Hijo Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas. Mire, la santidad nada tiene que ver con conocimiento, capacidades, dones, carismas, etc. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, hermano, pero si no tienes santidad, ¿sí? No le vas a agradar a Dios, ¿ya? Además, la palabra de Dios dice, el conocimiento envanece, ¿sí? Y Dios se opone a los altivos, pero da gracia a los humildes, a los que andan en santidad. Es claro, con eso no estoy dando a entender de que el conocimiento no es importante. Sí es importante, hermanos, pero el conocimiento debe estar acompañado de santidad para tener la aprobación de Dios. ¿Ah? Ser santos significa ser moralmente intachables. Ser santos significa estar apartados del mundo y del pecado. Y por consiguiente, estar consagrados a Dios. La pregunta es, hermano, ¿quiere usted agradar a Dios y vivir en santidad? Entonces, lo invito a que arregle su situación con Él. ¿Sí ve? De que empieza a desechar todas las cosas que le desagradan a Dios. ¿Ya? El pecado, la maldad, la inmundicia, la fornicación, ¿sí? La murmuración. Porque sin santidad no se puede agradar a Dios. Recordemos que la primera etapa de la santidad es cuando, ¿sí?, confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Ah?
cuando es nuestro Señor, cuando confesamos que Él es el Salvador de nuestra vida. ¿Mm? Padre Celestial, gracias por hacernos comprender el significado de la santidad y entender la importancia de vivir una vida santa. Ayúdanos, por favor, a dejar todo aquello que nos aparta de ti. Ayúdanos a consagrar nuestra vida al servicio tuyo. ¿Mm? A odiar lo que tú odias, el pecado, la inmundicia, el mundo y sus deseos. ¿Ah? Y ayúdanos a dar buen testimonio a través de la santidad, para que podamos ser santos como tú eres santo. En esta oración te la hacemos llegar en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.